Una en un millón. Luisa, cuando tenía aproximadamente unos 6 meses, empezó con infecciones recurrentes. Entonces la llevamos a urgencias, tenía fiebres, la llevamos a urgencias y entonces le tomaban temperatura y no le encontraban nada más, aparte de la fiebre. Entonces le revisaban la boca y siempre pensaban que tenía amigdalitis o laringitis o algo así. Entonces nos daban medicamentos para eso, regresábamos a la casa y al poco tiempo otra vez teníamos que regresar a urgencias. Luisa Fernanda Gómez Guzmán, 8 años. Desde los 18 meses fue diagnosticada con síndrome urofacial de Ochoa. Una sonrisa diferente. El síndrome urofacial de Ochoa o síndrome de Ochoa es una enfermedad rara de origen hereditario. Se caracteriza por graves disfunciones en el vaciamiento de la vejiga, resultado de una uropatía obstructiva genética, es decir, que la obstrucción de las vías urinarias está presente desde el nacimiento. También se identifica por la expresión facial de la sonrisa invertida, de modo que al sonreír, la persona parece que está gesticulando o llorando. En las 4 décadas recientes, han sido reportados solo 100 pacientes con síndrome urofacial de Ochoa alrededor del mundo. Esta dolencia que aqueja a Luisa Fernanda fue descrita por primera vez en Medellín en 1979 por los doctores Rafael Elejalde y Bernardo Ochoa. Una enfermedad rara huérfana tiene varias características. Como la palabra lo dice, tiene orfandad. ¿En qué tiene orfandad? 1, que muchas de las características de la enfermedad no son las usuales de otras que se presentan en el medio. Y en segundo lugar, que muchos de los tratamientos aún están en proceso de ser aprobados, incluso a nivel internacional. Y algunos otros medicamentos de estas enfermedades pueden estar aprobados, pero no están en la lista de los medicamentos aprobados por el INVIMA para otro tipo de dolencias. Sandra Guzmán, la madre de Luisa Fernanda, es microbióloga. Su profesión le permitía tener un acercamiento a la enfermedad. Sin embargo, desconocía los detalles de los padecimientos que podría tener su hija. Cuando yo recibí el primer diagnóstico, a mí sí me impactó muchísimo, porque yo ya sabía de qué me estaban hablando. A la niña la mandaron para donde el nefrólogo. En este caso nos tocó con una doctora, que la doctora sí no había tenido buena experiencia con los pacientes, entonces nos dice que no es un síndrome que sea de fácil tratamiento. Entonces nos dice que por experiencia de ella, por muy bien que le hiciéramos las cosas, alrededor de los 8 años iba a tener una insuficiencia renal y lo más probable es que ya iba para cirugía de trasplante renal y que la vida pues, que podría alcanzar sería por ahí hasta los 15 años. Según el artículo La Revista Médica y Atreya de la Universidad de Antioquia, publicado en 2013, que tiene por título Malformaciones urológicas asociadas y desarrollo de enfermedad renal crónica en pacientes pediátricos con diagnóstico de infección urinaria que consultaron al Hospital Universitario San Vicente de Paúl entre los años 1960-2010, de los casos con diagnóstico de infección del tracto urinario ingresados a la institución hospitalaria, solo 49 pacientes fueron diagnosticados con síndrome de Ochoa. Es decir, en 50 años se han presentado 49 casos. El impacto que tiene para la familia recibir el diagnóstico de síndrome de Ochoa viene determinado en el grupo etario que se haga el diagnóstico.
si el paciente es diagnosticado tempranamente, en la primera etapa de la vida, su pronóstico va a ser mucho mejor. Pero si el paciente es diagnosticado, como nos ha sucedido en algún momento en la consulta, en la edad adulta puede tener un poco más de complicaciones porque hubo un tránsito de su vida con muchas complicaciones de tipo infeccioso, generalmente infecciones urinarias, y una disfunción miccional o alteración de la vejiga para orinar, y eso determinó en un daño renal. Las constantes infecciones que presentaba Luisa durante sus primeros meses de vida, además del peculiar gesto facial al sonreír, alertaron a los padres que no desfallecieron hasta conseguir un diagnóstico certero para la menor. Luisa Fernanda Gómez Guzmán, de 8 años, desde que tenía año y medio de vida, fue diagnosticada con síndrome urofacial de Ochoa, una dolencia descrita por primera vez en Medellín en 1979 por los doctores Rafael Elejalde y Bernardo Ochoa. En 50 años, según los registros médicos del Hospital San Vicente de Paúl, han sido reportados solo 49 casos. El primer diagnóstico yo lo recibí fue no de un médico, sino de una amiga que es bibliotecóloga en la universidad y que ya conocía pues a Luisa y que estaba acostumbrada pues a ver sus fotos por Face. Y cuando hospitalizamos a Luisa, que le mandaron tantos exámenes urinarios, ella me dijo, pues ve Sandra, mira este artículo y me contás qué pensás. Cuando yo llegué de la hospitalización, llegamos con mi esposo por la noche y en el computador prendimos y empezamos a ver el archivo del artículo, y impactada total, que las fotos del niño eran exactamente las mismas del rostro de Luisa. Entonces comenzamos a ver el artículo, claro, y cuando más adelante todos los exámenes clínicos y haga de cuenta lo mismo. Entonces ahí fue donde yo lo primero que fue, madre, pues lo que ya tiene es este síndrome. Ya esperábamos era confirmarlo. La primera nefróloga consultada por los padres de Luisa Fernanda confirmó la sospecha sobre el diagnóstico del síndrome urofacial de Ochoa. Las noticias sobre la calidad y expectativa de vida para la niña fueron desalentadoras. Sin embargo, Sandra y Germán no se dieron por vencidos y buscaron nuevas opiniones médicas que les dieran un diagnóstico más alentador. Pues inicialmente nosotros no sabíamos cómo era el síndrome, entonces yo lo tomé como si fuera una enfermedad normal, ¿sí? Pues que podría solucionar, que no era pues permanente, que se podría solucionar. Cuando el doctor David García nos dice que ese no tiene una solución, pues tiene un tratamiento, pero que no tiene una cura. Es un tratamiento que le mejora la calidad de vida, nos explicó cómo fue el proceso. Nosotros salimos pues tristes, pero vimos que podría llevar su vida normal. Sandra y Germán obtuvieron nuevas expectativas para su hija por parte del especialista tratante de Luisa Fernanda, el médico Juan José Vanegas, que ha sido clave en el tratamiento interdisciplinario de la niña y en las orientaciones entregadas a sus padres. El síndrome urofacial no tiene cura en términos de la alteración de la inversión de la mímica facial, porque es un determinado genéticamente. Y la alteración urológica tampoco. Lo que sí tiene es un tratamiento interdisciplinario, obviamente por las especialidades que tienen que ver con la vía urinaria, como son el cirujano y el urólogo pediatra, obviamente el nefrólogo pediatra, el pediatra y en muchos de los casos por las alteraciones de la mímica facial, psicología, trabajo social, para hacer intervenciones en crisis porque el niño de pronto no acepta su condición de diferencia y algunos otros son víctimas de maltrato o de bullying intraescolar. Desde que era muy pequeña,
Los padres de Luisa Fernanda han aprendido sobre el síndrome de Ochoa y su constante indagación sobre el mismo los llevó incluso a entrevistarse con el médico Bernardo Ochoa, quien descubrió la enfermedad en 1979. Nosotros nunca nos quedamos con el mismo diagnóstico. Entonces vamos a buscar a otra persona a ver qué nos dice. Y encontramos al doctor Juan José Vanegas. Entonces Juan José, cuando nosotros le contamos la experiencia que tuvimos con la doctora, él dijo, no, yo tengo pacientes con síndrome de Ochoa que ya son adultos. Entonces el panorama fue diferente. Con la señora no nos dio esperanza, entonces a pesar de ser la misma enfermedad, porque nada cambió, las condiciones, los exámenes fueron iguales, el doctor Juan José Vanegas nos dijo, no podemos decir que la niña va a vivir mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero si se le hace el tratamiento, pues lo más probable es que tenga una vida larga, no sabemos cuánto. Puede que hagamos bien el tratamiento y no tenga una larga vida, eso no lo sabemos nosotros. Ya es un diagnóstico muy diferente, o mejor, un tratamiento muy diferente a lo que la otra nos proponía. Regina Castañeda es la abuela y cuidadora de Luisa Fernanda. Los cuidadores son esenciales en los tratamientos de los pacientes con enfermedades raras. Ellos los acompañan durante su evolución, en sus avances e incluso en sus deterioros físicos o mentales generados durante el proceso. Mi mamá es clave fundamental, porque sin mi mamá, pues yo tendría que estar al cuidado de Luisa todo el tiempo y no podría ejercer mi carrera ni estar. Yo soy estudiante de maestría, entonces no podría estar haciendo una maestría. Ella es fundamental en este proceso, porque es la persona no solamente que me apoya a mí, sino que es la persona incondicional que está siempre al lado de Luisa. Yo trato de no ser una madre ausente y de estar también ahí pendiente, pero tengo que reconocer que mi mamá es la clave y es el motor de todo eso, porque es ella la que no solamente está ahí en la compañía, sino la que nos da fuerza, la que nos da ánimo, la que en los momentos difíciles nos ha hecho como, hombre, esto no puede ser así, hay que buscar qué hay que hacer y hay que hacer algo. Como parte de su tratamiento, Luisa Fernanda fue intervenida quirúrgicamente para aumentar la capacidad de su vejiga. Además, le ubicaron un dispositivo que le permite orinar por medio de una sonda en el ombligo. Este procedimiento facilita la vida de la niña y minimiza el riesgo de infecciones urinarias. Sin embargo, se deben conservar estrictos cuidados en el momento de extraer la orina. Todos los días yo voy al colegio de la niña a hacerle un procedimiento. Me fijo que el baño esté muy limpio, yo debo de lavarme muy bien las manos y todas las cosas que llevo tienen que estar en mucha limpieza. A pesar de los cuidados médicos y de su familia, la atención que requiere Luisa es la clave para darle calidad de vida y hasta para preservarla. A pesar de los cuidados médicos y de su familia, la atención que requiere Luisa es la clave para darle calidad de vida y hasta para preservarla. Los pacientes con síndrome urofacial de Ochoa tienen el alto riesgo de desarrollar infecciones urinarias a causa de la disfunción de la vejiga. Algunos de los procedimientos para minimizar las infecciones urinarias en estos pacientes son la citoplastia, una cirugía que aumenta la capacidad de la vejiga, y la ubicación de un dispositivo para que la orina sea sondeada. ¿Cuál es el beneficio? 1. Que las presiones dentro de la vejiga no sean tan altas para que el riñón no se dañe. Y el segundo beneficio es la comodidad para una niña, que no tenga que utilizar un espejo ni mirarse la parte genital para el paso de una sonda, sino que simplemente en el futuro sea mucho más independiente en el sondaje de su vejiga con frecuencia. ¿Con qué frecuencia? Cada 3 o cada 4 horas, para evitar que la vejiga se le escape o refluya a través de ese dispositivo. Yo soy microbióloga y esto ha facilitado mucho
la adherencia al tratamiento de Luisa, ha facilitado mucho que Luisa Fernanda se desempeñe como es, porque ha habido conocimiento para manejar toda la situación. Luisa Fernanda es una niña fuerte. Lejos ha quedado el diagnóstico desalentador de la primera médica, en el que manifestaba que a sus 8 años, Luisa necesitaría un trasplante de riñón, pero al acogerse a una segunda opinión médica, la niña y su familia llevan su tratamiento con estricto cuidado. Ahora asume su enfermedad con naturalidad, de la misma manera que lo hacen sus padres. No tiene ningún prejuicio social, entonces es una niña que se siente igual que cualquier niño de su edad y a todos los niños los ve iguales, entonces no tiene como ese sentimiento de discriminación, ni tampoco ha sentido pues por el entorno en el que ella se ha movido siempre, nunca ha sentido como ese rechazo. Algunas veces las personas pues antes con mayor frecuencia le preguntaban sobre su sonrisa, pero ella pues realmente lo único que respondía era como pues, todas las personas nos reímos diferente y ya, entonces ella aprendió a manejar muy bien esa situación. Yo nunca la he visto como acomplejada por esto. Luisa es una niña muy inteligente, ella se ha destacado mucho en el colegio, le ha gustado mucho la música desde pequeña. El primer ahorro que hizo fue para comprarse un instrumento. Ella se compró una guitarra, luego se compró un xilófono, ella ha comprado varios instrumentos, entonces nosotros vimos que tenía inclinación por la música. Entonces la ingresamos a la Sinfónica, a la Orquesta Sinfónica de Antioquia, a unos cursos. Ella tomó solfeo y le preguntamos si quería tomar un instrumento y ella escogió violín. Y estábamos en ese proceso. Luisa es una niña súper extrovertida, le encanta contar chistes, le encantan los gatos, es fanática del Principito, de Harry Potter, ama dibujar todo el tiempo. Si por ella fuera, todo el tiempo estaría haciendo dibujos y coloreando. Le gusta mucho la música, escucharla, y le gusta tocarla, le gustan mucho diversos instrumentos. El síndrome urofacial de Ochoa que padece Luisa Fernanda cambió las vidas y las perspectivas que tenía Sandra y Germán cuando nació su hija. Ellos entraron al mundo de las enfermedades raras, aprendieron a convivir e identificar los signos de alarma que indican alteraciones en el organismo de Luisa y a llevar correctamente su tratamiento. Ahora el reto es para Luisa. Ella debe aprender el procedimiento del sondeo de su vejiga. De ese modo, será una niña más autónoma. Gracias a una detección temprana, Luisa tiene el control preventivo de su enfermedad, lo que aumenta sus expectativas y calidad de vida. La esperanza de vida entonces de Luisa Fernanda es la misma de cualquier otra persona de Colombia, solo que tiene un determinante y es un dato, que tiene un síndrome de Ochoa, tiene una enfermedad renal crónica que es por tener la alteración de la vía urinaria, pero no una insuficiencia renal. Su creatinina, que es el método por el cual pues, la prueba de laboratorio que nos dice si está en insuficiencia o no, está absolutamente normal y en este momento puede vivir lo que mi Dios le pueda otorgar, los 70 o 77 que pueda tener de expectativa de vida en Colombia, y su acompañamiento fundamental tiene que ser por las especialidades ya cuando llega a la adultez de urología y nefrología de adultos. El diagnóstico temprano que recibió Luisa Fernanda le permitió iniciar un tratamiento oportuno para que la disfunción urinaria causada por el síndrome urofacial de Ochoa no afecte sus riñones. Otros pacientes no cuentan con la misma suerte de Luisa y sus diagnósticos se determinan cuando padecen una insuficiencia renal. Entonces el llamado es a que el personal de salud con un paciente con infección urinaria sea debidamente estudiado y remitido, sea a pediatría o a nefrología pediátrica, porque muchos de estos pacientes se quedan en la consulta de médico general
Y el médico general algunas veces olvida este tipo de síndromes que no son frecuentes en la etapa pediátrica. ¿Y qué hace usted, 18? No, 129 y medio. Luisa es la motivación de nuestras vidas. Él es lo que nos hace todos los días vivir y hacer cosas. Desde hace algún tiempo, pues después del diagnóstico de Luisa, yo me he visto como muy interesada por la enfermedad y con muchos deseos de hacer proyectos de investigación orientadas hacia esta enfermedad, y no solamente hacia esta enfermedad, sino hacia otras enfermedades raras también. Luisa disfruta de su vida, deja de lado las complicaciones que pueda traer el síndrome orofacial de Ochoa. Sabe que debe cuidarse un poco más que otros niños de su edad. Ama la música, los gatos y pintar. No teme sonreír porque está convencida de que todos tenemos una sonrisa diferente.